Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy bien, pues bienvenidos una vez más a nuestra sesión semanal. Como siempre me da mucho gusto tener la oportunidad de verles, aunque sea a través de este medio virtual. Por supuesto que lo que más me gustaría es la posibilidad de poder hacerlo a manera presencial. De hecho, hay algunas ya de nuestras comunidades que empiezan a experimentar con esa posibilidad en consecuencia de la condición del semáforo epidemiológico que rige en sus estados, como por ejemplo es el caso de nuestra comunidad en Guadalajara. Y yo espero que pronto así también acontezca en México, aunque evidentemente, pues lo más importante es seguir de la mejor manera posible todos los lineamientos de seguridad en beneficio de su salud y de todos ustedes en general. Pues vamos a empezar el día de hoy como lo hacemos regularmente con nuestra sesión de meditación. En esta ocasión lo haremos con la práctica del Tonglen, la práctica del tomar y el dar, que recordarán y espero tengan presente, representa una de las metodologías primarias para el cultivo de la mentalidad de vocación y orientación altruista propia del Mahayana, del sendero del héroe espiritual o el Bodhisattva, la bodhicitta. Vamos a acompañar esta práctica con su natural preámbulo, que es la yoga de las 9 respiraciones. Bien, así que prepárense todos. Les pediría, les suplicaría a todos los que participan en la sesión, prendan sus cámaras, por favor. De esa manera podemos generar un sentido de comunidad y de cercanía que de otra manera se dificulta naturalmente. ¿Sí? Muy bien. Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida, nuestra cabeza en equilibrio o balance. Evoquemos una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, y si se nos facilita, recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Transitemos ahora a la meditación del cuerpo vacuo. Concibamos cómo nos transformamos en una silueta luminosa y translúcida, ausente de sustancialidad. Con la forma y en la postura de los 7 puntos del Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil, constituido por el canal central, el Avaduti, y los dos canales adyacentes, el masculino, Rasana, y el femenino, Lalana, el solar y el lunar, blanco y rojo respectivamente. En el caso de los hombres, al canal masculino le concebimos a la derecha del canal central y en el caso de las mujeres, en la posición inversa. Recordamos el objetivo de la yoga de las 9 respiraciones, primariamente propiciar que los vientos kármicos, tanto el áspero como el suave, penetren en el canal central y se mezclen con el viento neutro simultáneamente con el viento de sabiduría, el Yeshe-Lum, propiciando de esta manera la emergencia de un estado de conciencia más profundo, menos dualista, más coherente, ordenado y quizá libre de elaboración. Al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar.
Al finalizar el ciclo de la inhalación, retenemos la respiración. Esta es una fase muy importante de la yoga de las 9 respiraciones. Volteamos la atención sobre de sí misma e intentamos así reconocer la emergencia del estado mental que el ejercicio propicia. Desea más profundo, más coherente, quizá libre de elaboración. Después exhalamos fuertemente por la fosa nasal contraria, como si disparásemos una flecha a través de un arco. Liberamos aproximadamente 30% del oxígeno presente en el cono pulmonar, particularmente el que se coloca, el que yace en la parte superior del mismo y que corresponde a los vientos kármicos que aquí purificamos, permitiendo que en nosotros tan solo permanezca el viento de sabiduría. Acompañamos el ejercicio de sus visualizaciones concomitantes. El vayu o el prana de color blanco, rojo y azul. Y en la última fase del ejercicio ejecutamos la yoga de la gran vasija, el Bumpachen. Al inhalar simultáneamente por ambas fosas nasales, saturamos la totalidad de la capacidad pulmonar. Abrazamos el ejercicio y práctica de la vasija. Imaginamos que cerramos tanto la boca como la base de la misma. Y ahora giramos nuestro estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. A través de este medio propiciamos esa mezcla y fusión de los vientos kármicos con el viento de sabiduría. Exhalamos fuertemente y así liberamos de nueva vez aproximadamente 30% del oxígeno presente en el cono pulmonar, purificando el viento kármico, y repetimos el procedimiento 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular como si se tratase de un clavo. Le abrazamos en el puño adamantino con los dedos índices ligeramente extendidos. Y con ellos presionaremos los diferentes puntos de acupresión. Así, llevemos a cabo la yoga de las 9 respiraciones. Los hombres comenzamos por el canal masculino y las mujeres hacen lo mismo, lo cual quiere decir en la posición inversa.
Transitemos a la meditación de estabilidad. La práctica de la recolección de la respiración. Cualquier idea, cualquier sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil al inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos cómo la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona. Lo hace, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar. Mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extrema ideación nos concentramos en exhalación. Así la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. Y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y en la alerta, en la claridad mental que está propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia. Mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento, sin constricción, simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. Les recordamos la sabiduría del escuchar que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis y la investigación que nos permite detonar a la experiencia y la de la meditación que nos conduce a su integración. Con esa instrucción presente en silencio por unos minutos nos dedicamos a esta dimensión y faceta de la práctica.
Fortalezcamos la estabilidad de ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la natural relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Finalmente acentuamos la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo, en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 recordatorios, los pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, lo difícil que es obtenerla, sus 8 libertades, sus 10 riquezas.
lo fácil que es perderla, su fragilidad, y así la gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora para imprimir y dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Reconozcamos cómo todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, y que desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca, podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante o prioritario, realmente significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado por naturaleza, temporal y relativo, y así por lo que concierne a nuestra meta ulterior finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir, la eterna continuidad de la mente, sus impresiones, hábitos y tendencias. Exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada. Como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos, decimos se torna así insignificativo, haciéndonos del todo, plenamente responsables de nuestra propia vida y vidas, indudablemente, de la experiencia que de éstas derivamos. Finalmente comprendamos las limitaciones propias de la existencia cíclica de la vida condicional. Como en esta todos los seres sufren, cómo transitan y experimentan un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer esto y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso, para imprimir, para dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el camino, pero también aquella constituida por la de los amigos y amigas que en este nos inspiran, auxilian y ayudan. Y tomamos refugio en el ama, la primera de las tres raíces, la que nos confiere inspiración, nuestro natural vínculo para con el Dharma, y así el punto en donde
Simbólicamente sus cualidades coinciden y a nosotros se hacen presentes. Así afirmamos, Lamala, Kyabsun Chio, Sanjila, Kyabsun Chio, Chula, Kyabsun Chio, Gendunla, Kyabsun Chio, Lamala, Kyabsun Chio, Sanjila, Kyabsun Chio, Chula, Kyabsun Chio, Gendunla, Kyabsun Chio. Volvamos ahora a la práctica del Tonglen, la del dar y el tomar, uno de los métodos esenciales y principales en la tradición mahayana para el cultivo de la mentalidad altruista de la bodhicitta. Comencemos por imaginar una persona que nos es cercana, un ser amado, un hijo, un hermano, un pariente, un amigo, alguien que conocemos bien y por el que sentimos una sensación natural de cercanía, de preocupación y familiaridad. Alguien que hoy transita por una circunstancia de adversidad. Puede tratarse de una económica, social, psicológica o física. Tratemos de evocar tan vívidamente como nos sea mentalmente posible esta persona, así como las causas que inferimos propician sus dificultades y problemas, tanto las externas como las internas. Y subsecuentemente imaginemos, sintamos, visualicemos a la pureza fundamental de nuestra propia mente o de nuestra conciencia. Esto es nuestra naturaleza búdica, nuestra capacidad para el despertar, la que comúnmente se ve obnubilada y obscurecida por nuestras aflicciones mentales y emocionales. Concibámosla a la manera de una forma simbólica como una perla de luz en el centro del chakra del corazón. Radiante, luz blanca, inexhaustible, brillante, una luz de gozo y purificación. Concibámosla como el fundamento esencial de nuestro ser, nuestra auténtica y verdadera naturaleza. Así también, abracemos la práctica del Tonglen. Imaginemos al sufrimiento, a las causas del mismo, presentes en nuestro ser querido, a la manera de una especie de nebulosidad oscura, grumosa y espesa, la que naturalmente bloquea la naturaleza esencial de esta persona. Con cada inhalación imaginemos que absorbemos esa oscuridad, que la reorientamos hacia esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde se funde, se diluye y desaparece sin dejar rastro alguno. Recuerden la importancia de esta fase de la práctica del tomar y el dar. Acompañemos a la misma con la enunciación de la mentalidad que es propia de la compasión. Puedas verte libre del sufrimiento y de sus causas subyacentes. Con cada inhalación imaginemos que los conflictos, dificultades, sufrimiento por el que esta persona transita o atraviesa, sus causas subyacentes, se diluyen, desaparecen, no dejan rastro alguno en esa perla de luz en el centro del chakra de nuestros corazones. Y así una vez más, evoquemos tan vívidamente como nos sea posible esta persona. Pero ahora enfoquemos nuestra atención en sus añoranzas, su deseo y aspiración de bienestar y felicidad. Y enunciemos la mentalidad de la bondad y el amor. Puedas encontrar la felicidad genuina, puedas abrazar sus causas. Y con cada exhalación imaginemos que la luz de la bondad y el amor se irradia del centro de esa perla de luz en nuestro corazón hacia esta persona o individuos. Una luz de sanación, de bondad, de amor, de compasión. Concibamos cómo fluye ininterrumpidamente del chakra del corazón hacia esta persona o personas, saturándolas con la luz del gozo y el bienestar. Imaginemos, concibamos, esto es así cierto aquí y ahora. Y sigamos este ejercicio sincronizándolo con la respiración por un momento.
Y ahora evoquemos mentalmente una persona que nos ha dañado o lastimado. Quizá alguien que todavía alberga para con nosotros algún tipo de animadversidad. Al evocar mentalmente esta persona, cuestionémonos si las cualidades que en la misma hallamos reprensibles son verdaderas o imaginarias. Pueden ser parcialmente verdaderas y simultáneamente una proyección de nuestra propia conciencia. Recordemos cómo comúnmente movidos por la aversión, nuestro hábito nos conduce a aumentar nuestra percepción de cualidades negativas sobre de otra persona. En todo caso, y aquí radica la fuente de la distorsión, encontramos aquí a una persona conflictiva. Y esos problemas a nosotros se presentan como si viniesen desde fuera, del todo desvinculados de nosotros mismos, nuestro punto de vista y percepción. Con cada inhalación, absorbamos esas cualidades que en esta persona hallamos problemáticas o conflictivas. Imaginemos cómo absorbemos simultáneamente las causas del sufrimiento, ya sea aquellas presentes en la vida de esta persona, en la nuestra, o en la relación entre una y otra. Llevémoslas, orientémoslas hacia esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde se extinguen una vez más sin dejar rastro alguno. Con cada inhalación imaginemos que esas cualidades negativas se dispersan, que esos comportamientos conflictivos simplemente desaparecen. Imaginemos como todas las aflicciones y oscurecimientos que están hoy presentes en la mente se diluyen, se desvanecen, se extinguen en esa perla de luz en el centro del chakra del corazón. Y con cada exhalación visualicemos toda bondad, toda compasión, toda sabiduría fluyendo de esta perla de luz a manera inexhaustible de nuestro corazón hacia estos individuos. Con cada exhalación, evoquemos el pensamiento de la bondad amorosa. Puedas realmente encontrarte bien y feliz. Puedas verte dotado de las causas que propician el bienestar duradero. Imaginemos cómo esta persona se ve del todo saturada, empapada por esta luz de bondad, como propicia el que experimente una sensación y sentimiento de gozo, de bienestar, consecuente de la actualización de la mentalidad propia de la compasión y de la bondad amorosa. Imaginemos cómo esta luz satura a la persona, cada vez se hace más brillante e intensa, y propicia que en ella o en él se incremente una sensación de gozo y bienestar. Hagamos esto en silencio, coordinando el ejercicio con la respiración por unos minutos. Y ahora expandamos la extensión de nuestra conciencia para que pueda llegar a todos los seres sensibles que, como nosotros, añoran el bienestar y la libertad del dolor y la ansiedad. Con cada inhalación, absorbamos su sufrimiento conjuntamente con sus causas subyacentes. Con cada exhalación, imaginemos irradiar la luz del bienestar y la felicidad genuina hacia esta persona o personas.
Y hagamos esto en silencio por unos minutos. Y ahora expandamos la extensión de nuestra conciencia para que pueda abrazar a todos los seres sensibles que como nosotros añoran el bienestar, la libertad del dolor y la ansiedad. Liberemos así nuestra imaginación, los objetos mentales, y ausentes de esfuerzo simplemente intentemos descansar en la condición espontánea y natural de la conciencia, libre y más allá de la bifurcación entre sujeto y objeto. Y así terminemos por dedicar el mérito que a través de esta práctica ya hemos desarrollado y cultivado, deseando servir y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Gewa de nyudo dana mason de juju nido ache chamado pa de salagu pasho chancho sencho rinpoche ma ke pana che juchi ke panyam pa me payan kong ne kong du. Bawa shoma hum benzi guru panase di hum, oma hum. Y así incorporemos, traigamos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Les comento antes de empezar, estoy muy contento esta semana por dos razones. La primera es porque se hicieron las pruebas de presencia y saturación
de agua del manto freático en nuestro pozo en Valle de Bravo. Les había comentado hace una semana que habíamos ya terminado la perforación del mismo a 160 metros y afortunadamente, inclusive a 90 metros tenemos ya una muy importante presencia y saturación de agua, de tal manera que el pozo nos estará rindiendo aproximadamente 14,000 litros de agua por hora, lo cual es más que suficiente para satisfacer por mucho, mucho tiempo las necesidades hídricas de nuestro centro y de nuestra comunidad ahí presente e involucrada con todo tipo de actividades en general. Así que estoy muy contento porque les confieso, pues estaba preocupado de que esto no sucediera y que por tanto la enorme inversión que dedicamos para la perforación del pozo fuera pues infructuosa y esto nos llevase a tener que hacer otra perforación para lo que ya no teníamos recursos. Y siempre es esto una posibilidad, a pesar de los distintos estudios geofísicos que se hicieron para tratar de disminuir porcentualmente esa posibilidad lo más posible. Así que estoy muy contento por esto. Yo espero a principios de noviembre llegue toda la tubería porque no hemos tenido suficientes recursos para adquirirla, pero bueno, espero así acontezca en unos días y podamos ya introducir la tubería al pozo y con ello pues comenzar la segunda parte del mismo. Pero el mero hecho de que tengamos ahí el agua es ya un triunfo. La segunda razón es porque el día de mañana se va a estar colando la losa de lo que será la gompa de nuestro centro de retiro, de unos 550 metros cuadrados en general. Estamos subiendo algunas imágenes a nuestras redes sociales el día de hoy para que lo puedan ver. Está muy impresionante la obra que hemos ahí empezado. Así que bueno, estas dos cosas me alegran enormemente. Por otro lado, bueno, pues saben que este fin de semana tendremos nuestro retiro anual de purificación en torno a la práctica de mente de diamante. Pues hemos tenido una respuesta buena. Me hubiera encantado que más miembros de nuestra comunidad nos acompañaran para este evento, que también nos permitiese pues, generar recursos para sustentar la actividad de la casa en estos próximos meses. Pero bueno, de todas maneras tenemos una buena respuesta. Les voy a suplicar a todos aquellos que tienen planeado acompañarnos que preparen su espacio lo más auspiciosa y positivamente posible, su altar, su espacio de meditación, que tomen muy en serio, aunque se trata de un retiro virtual, como si fuese uno físico y presencial en general, ¿verdad? Que se cercioren que durante el tiempo que estén inmersos en el retiro no tengan distracciones, que no les perturben, que puedan unipuntualmente dedicarse a la práctica. En el retiro, evidentemente, van a ver como hay siempre dos diferentes secciones, una pues explicativa, estaré hablando acerca del sentido de la práctica del Tantra, la yoga de deidades, estaré hablando acerca del karma y el sentido de la purificación, pero primariamente la idea es que durante estos 3 días, más bien 2 días completos, nos concentremos en la práctica de meditación y que lo hagamos no tan solo en nuestro propio beneficio, sino en el beneficio de todos los que nos rodean y del entorno en el que vivimos, que tanto lo necesitan en general. Y por último, bueno, pues comentarles a aquellos que desean acompañarlos, pero no tienen los recursos para hacerlo. Y si esta es una petición muy genuina y sincera, por favor, comuníquense con nosotros. La idea es que nadie se quede fuera y que puedan participar en este retiro y con mucho gusto encontraremos la manera de ayudarles. Lo mismo puedo decir del programa pues, formativo de la casa en el que participamos el día de hoy. Me encantaría que nadie se tuviese que distanciar por razones económicas. Estoy consciente de las dificultades por las que todos ahora en estos difíciles momentos, en esta época tan conflictiva, transitamos. Y bueno, nos ha costado mucho tiempo y mucha energía y trabajo el conformar a nuestra comunidad. Hagamos un esfuerzo para que ésta no se diluya durante estos meses. En añadidura, es importante tener presente que pues esta crisis, esta pandemia, no ha terminado y lo más probable es que se prolongue todavía bastantes meses, hasta que no se halle ya sea una cura o una
vacuna eficaz, yo creo que pues el problema seguirá presente y latente, y más en una ciudad tan amplia, tan grande y tan bulliciosa como es la de la Ciudad de México. Así que tenemos que prepararnos para una condición de esta naturaleza que probablemente se prolongue unos meses más del año próximo. Bien, tengan todo esto presente. También la semana próxima va a estar con nosotros Marcia Binderschmidt. Recordarán, esta es una de las pues prominentes maestras budistas occidentales, una de las más cercanas discípulos de mi maestro, el venerable Tulku Urgyen Rinpoche, la fundadora de la editorial Rangyun Yeshe, autora de muchas publicaciones, una gran pues conocedora del mundo budista y particularmente del budismo tibetano, alguien que ha estudiado con algunos de los más grandes maestros de nuestra tradición. Y bueno, el fin de semana próximo nos va a hablar acerca de cómo trascender la presencia de los enemigos externos e internos, precisamente a través de herramientas contemplativas orientadas al cultivo de la bodhicitta en el contexto de la tradición de el entrenamiento mental o el Lojong. Esto va a ser, no lo olviden, el viernes de 7 a 9 de la noche y el sábado de 10 de la mañana a 12 del día. Es una charla muy económica. Simplemente lo que pretendemos es generar un pequeño recurso para poderle ofrendar a esta, que también lo requiere enormemente durante estos meses de recogimiento y de pandemia, y bueno, también el mantener este vínculo presente y vivo durante el año. Por favor, tengan esto presente. También les había comentado que en el mes de noviembre va a estar con nosotros Gerardo Abud. Sin embargo, ha tenido un pequeño conflicto de agenda vinculado a un ciclo de enseñanzas que él mismo está tomando, y nos solicitó la posibilidad de ajustar su programa, lo cual vamos a estar haciendo. Y les comento cómo va a ser. Originalmente el programa de Gerardo estaba planificado para el 13, 14 y 15 de noviembre, viernes, sábado y domingo. Bien, ahora lo tendremos tan solo el viernes por la tarde y todo el día sábado, porque el domingo él no puede estar con nosotros. La otra alternativa era proyectar o mover el programa hasta el año que viene, y bueno, pues prefiero simplemente acortarlo un poquito. Además, creo que en este medio de la educación a distancia, pues un día y medio es bastante, es muy demandante, muchos no tienen la atención para más. Así que esta instrucción se presta para eso, un seminario intensivo de un día y cachito. Así que ojalá pues también nos acompañen y reciban y aprovechen esta instrucción en general. No olviden que a finales de año tendremos nuestro retiro tradicional en torno al morir con confianza, la práctica del POA para aquellos que han recibido directamente la transmisión de su servidor o de alguno otro de los maestros que participan y trabajan dentro del Mandala de Casa Tibet. Y para aquellos que no han tenido esa oportunidad, vamos a tener un programa contemplativo alternativo en el contexto del propio retiro. Así que la idea es que todo mundo pueda participar en diferentes niveles. Ya el año próximo, espero, podamos una vez más involucrarnos en este programa y en este retiro intensivo presencial. Pero después de darle muchas vueltas y reflexionar profundamente, la realidad es que sentí y concluí que para aquellos que no han recibido esta transmisión, el hacerlo a través de este medio remoto y algo impersonal no es lo óptimo. Así que además, para resguardar pues el secreto de la práctica y su privacidad, en ese sentido creo que la transmisión la deben de recibir en vivo, lo cual haremos el año que viene, dado el hecho de que en este año esto es imposible. ¿Ok? Estas son algunas de las cosas en las que estamos involucrados. Les recuerdo también el próximo miércoles, el miércoles de la semana próxima, tendremos nuestro próximo video chat que organizamos una vez por mes, conjuntamente con mi querido Alan Murillo, quien funge como mi entrevistador y mi colega. Así que la idea es hacer de estas sesiones, que duran más o menos una hora, pues lo más didácticas, lo más entretenidas posible y lo más informativas. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del noble óctuple sendero, que como saben representa el corazón del Dharma y de su metodología de desarrollo evolutivo, y cómo aplicar y traerlo a la vida cotidiana. Esto es cómo propiciar
que el esfuerzo que ejercemos contemplativamente pueda transmitirse y pueda permear a la práctica del periodo postmeditativo, que naturalmente es el reto primario con el que se confronta todo practicante del Buddha Dharma en general, ¿sí? Bien, pues estas son algunas cosas en esta semana. Quizá la última que también me tiene muy contento, el día lunes tendré que hacer un viaje express muy temprano en la mañana a Cancún para elegir el espacio donde estaremos edificando nuestra nueva estupa. No les había puesto al tanto, pero han habido desarrollos pues muy importantes, creo yo, muy positivos en torno a este proyecto. Resulta que una familia muy adinerada y muy poderosa en esta parte del sudeste mexicano, quienes son los dueños de los parques temáticos de Xcaret y pues toda esta infraestructura aledaña de los mismos, han edificado un gran parque ecológico en el centro de Cancún que se llama así Parque Cancún, ¿sí? El mismo está a unos cientos de metros del desarrollo donde originalmente íbamos a edificar a nuestra estupa, pero es un lugar infinitamente más propicio para esto, dada su condición como un parque abierto al público y toda la arquitectura, el paisajismo que le acompaña, el cuidado, la seguridad, etcétera. Pues le presentamos el proyecto de la estupa, esta estupa de paz y de reconciliación, de despertar e iluminación a esta familia. Quedaron muy entusiasmadas, muy encantadas y están disponiendo de un terreno muy grande en el corazón de este parque, precisamente para la estupa. Y esto es algo que vamos a consolidar y firmar el día lunes. Simultáneamente hemos tomado una decisión muy radical, pero extraordinaria al mismo tiempo. Habíamos pensado originalmente edificar una estupa más o menos similar a la que tenemos en Avándaro, en Valle de Bravo. Es una estupa de 17 metros, un poquito menos, 16 metros y cacho, ¿verdad? Pero ahora hemos tomado la determinación, dada la condición del espacio que se nos está aportando y sus proporciones, vamos a edificar una estupa de 21 metros de alto. Esto va a ser de esta estupa la más grande del mundo de Latinoamérica y una de las más grandes pues de Occidente en general, ¿sí? Es un proyecto súper ambicioso. Afortunadamente es un proyecto que económicamente no depende de mí, sino que estaremos pudiendo edificar a través de las aportaciones de los que van a ser los patronos de este proyecto multimillonario, pero de gran beneficio para el país y el entorno. Creo una de las cosas más importantes en las que una persona puede involucrarse en su vida es la edificación de una estupa, ¿sí? Pero todos los rellenos de la estupa van a depender de nosotros. Y tengan en cuenta que si en la estupa de Valle de Bravo requerimos de 45,000 tsatsas, para esta estupa vamos a requerir de algo así como de 100,000. Esta es una de las razones por las que estamos acelerando el paso y edificando todo este nuevo centro en Valle de Bravo, ¿sí? En donde estamos haciendo un nuevo centro de hospedaje, estamos haciendo un gran comedor, estamos haciendo una cocina industrial y estamos levantando nuestra gompa. Y vamos a también a edificar y preparar toda una variedad de distintas áreas de trabajo para que como comunidad todos tengamos la oportunidad, en cuanto así lo permita la circunstancia externa y la pandemia, de empezar con estos trabajos. Simultáneamente, Wojtek Kosowski, quien fue el arquitecto de nuestra estupa en Avándaro, será también el arquitecto y el calculista de nuestra estupa en Cancún. Y esto, pues, quiere decir que nos mantenemos, como siempre había sido mi aspiración y deseo, dentro del mandala del gran Tsecho Rinpoche, para el cual también al que también honramos a través de este proyecto y esta estupa que estaremos edificando en su memoria también en Cancún y para el sudeste mexicano, para Centroamérica y para el mundo hispanoparlante en general, ¿sí? Ahora, pues en ese contexto, cuando decía las condiciones lo favorezcan, vamos a empezar con todos estos trabajos, vamos a empezar a montar pues toda la infraestructura necesaria para poder
fabricar los rellenos del stupa, almacenarlos, mandarlos a Cancún y comenzar con el proyecto. Y bueno, la buena noticia es que estábamos en una también lista de espera para la edificación de este stupa después de 3 stupas adicionales. Pero dada la importancia del proyecto y bueno, pues el tamaño del stupa que estaremos edificando, Wojtek accedió a pues darle una especie de fast track al mismo, simultáneamente consecuente de la pandemia, que aquí nos ofrece una bendición porque todo su trabajo profesional está trabado, dado que su despacho depende primariamente de proyectos aeropuertuarios, que ahora están todos congelados en el mundo en general, y esto nos permite pues aprovecharle totalmente y se va a dedicar en los próximos meses tan solo a este proyecto. Así que, bueno, todas estas son para mí noticias muy excitantes, muy interesantes. No pensé que me iba a involucrar o que como comunidad estaríamos pues trabajando en un nuevo proyecto de Stupa, dada la complejidad de estos proyectos, como el que hemos podido consolidar y terminar en Valle de Bravo, ¿verdad? Pero pues las circunstancias se ha dado como darle la espalda a una oportunidad de esta naturaleza, ¿sí? Les comento también que se están dando cambios muy importantes en toda la normatividad para las empresas donatarias en nuestro país, y esto va a dificultar que nosotros financiemos a través de donativos a buen corazón pues todas estas actividades. Por ello, a los que tenían pensado hacer esas aportaciones les pediría no las hagan ya a través de buen corazón, háganlas directamente con nosotros porque ese capital no puede emplearse ya, dada esta nueva legislación, en la infraestructura del centro de Valle de Bravo. Tan solo se puede emplear para actividades filantrópicas vinculadas a lo que es pues la razón social de buen corazón, que es el apoyo a comunidades marginales. Y bueno, de perder esa condición de donatarios, se pondría en riesgo todo nuestro proyecto en Valle Bravo. Así que tenemos que cuidar mucho esto. Y bueno, comentarles, desgraciadamente así es, en México es muy difícil llevar a cabo actividades como estas, es muy complejo, es un milagro que hayamos podido hacer lo que estamos haciendo y que lo vayamos a terminar. Bueno, por ahora esto es lo que podemos hacer en Valle, es ya un esfuerzo impresionante. Cuando estemos listos para inaugurar este proyecto, vamos a organizar una gran celebración. Yo espero que tiremos la casa por la ventana para celebrar el fin de estas obras y que ustedes puedan visitar el centro de Nueva Vez, que ya lo podamos abrir al público en general y puedan ver ese magnífico trabajo que ahí estamos llevando a cabo, que me ha costado este año canas en todo mi cabello. ¿Sí? Hay días que siento es imposible y que no vamos a poder continuar, hay otros días que milagrosamente el panorama se resuelve y así estamos literalmente semana con semana. Bueno, perdonen todos estos anuncios, pero es la manera que tengo de poderlos incluir, de que se sientan integrados, considerados en todas estas iniciativas, estos proyectos, estas actividades, y que mantengamos este sentido de comunidad durante esta época de confinamiento en general, que insisto, espero sea lo más breve posible, pero todavía va a extenderse por una temporada. Bien, hemos estado hablando, recordarán, acerca de la práctica de los preliminares, un prerequisito indispensable, formativo, introspectivo dentro del contexto de la totalidad de la práctica del Buddha Dharma en general, y particularmente lo es para la práctica del sendero Mahayana, el del Bodhisattva, el del héroe espiritual. En ese contexto, recordarán, hemos estado hablando acerca del código de conducta que es propio del practicante en nuestra tradición. Así lo hicimos en el contexto de la tradición fundacional y lo hicimos también en el contexto amplio de la tradición mahayana, exaltando al modelo del Bodhisattva, y recordarán hablando acerca de su código conductual, que es el de las paramitas, las perfecciones y actitudes de largo alcance, de las que estuvimos discurriendo y sobre la que estuvimos ahondando estas últimas semanas, la de la perfección de la sabiduría, que se finca en el cultivo de la comprensión de la vacuidad y el surgimiento dependiente.
Hay mucho que decir con respecto a esto, pero primariamente estas son algunas de las ideas que pensaba eran importantes plantear y poner presente para edificar el marco teórico que sustenta a la práctica de los preliminares en general. Simultáneamente, les he hablado acerca de dos diferentes colecciones de preliminares, como son codificados en el contexto de la tradición de Nalanda y así también en la tradición del budismo tibetano, aunque algunos elementos de esas prácticas realmente son una aportación y representan un diseño propio de la cultura espiritual del Tíbet. Esto es, no se derivan, no en ese orden, no en esa estructura de la tradición budista india, de las distintas tradiciones contemplativas que arribaron al Tíbet a lo largo de los siglos en sus distintas oleadas y procesos de transmisión, sino más bien, insisto, representan la aportación, y diría yo, en buena medida también genial, de la mente y cultura tibetana en general. Esto es particularmente cierto por lo que concierne a los preliminares excepcionales o extraordinarios, que como saben son el de el refugio, el de las postraciones, el de la práctica de purificación de mente de diamante, el de la ofrenda del universo o el mandala, y finalmente aquel que se centra en la práctica de la yoga del mentor, el guru yoga, ¿sí? Bien, ahora, los preliminares ordinarios los conocen bien, son los recordatorios, los pensamientos que orientan a la mente al despertar, que se conciben indispensables para detonar el espíritu de la emergencia y a través de ese medio reorientar a la vida en la dirección positiva y segura que simbolizamos a través de la triple joya, el objeto primario de lo que en el Buddha-dharma conocemos como refugio, ¿sí? La reflexión en torno a lo preciado de la vida y de existencia humana, que representa para nosotros la más propicia plataforma para detonar el proceso del desarrollo evolutivo, en el contexto de las muy variadas, ¿verdad?, plataformas de expresión en las que la conciencia puede experimentar renacimiento, tanto en el Kama Dhatu, en el reino del deseo, en el Rupa Dhatu, en el reino de la forma, y finalmente en el Arupya Dhatu, o en el reino sin forma. En el reino de los seres paranoides, los espíritus hambrientos o seres fantasmales, en el reino animal, en el reino de los titanes, seres en contienda, dioses celosos o antidioses, y en el reino de los devas o los reinos de los seres fulgurantes, los del deseo, la forma y sin forma. De todas estas distintas plataformas a través de las cuales la mente puede manifestar y expresarse en el contexto del mundo fenoménico y el samsara, hay tan solo una, del todo propicia y conducente al desarrollo evolutivo, y esta es, en el sendero que conduce a la plenitud del despertar y la iluminación, la vida humana. Pero no cualquier forma de vida humana, sino una dotada de ciertas libertades y riquezas, de ciertas condiciones que facilitan y que detonan el proceso evolutivo en el individuo. Recuerden la importancia de reflexionar en torno a esta plantilla de examen introspectivo, porque la misma nos ayuda a reconocer si esas cualidades están en nosotros hoy presente y así atesorarlas y aprovecharlas. Y de no estar todas presentes en nosotros, el explorar de qué manera podemos alcanzarlas, de qué manera podemos hacer a estas presentes en nuestras vidas, para a través de ese medio precisamente detonar esta reorientación vital. ¿De cuál? De aquella primariamente centrada en la existencia condicionada por la matriz de la ignorancia, el apego, la aversión y los 8 intereses mundanos, hacia aquella reorientada a la consecución del bienestar genuino a través primariamente del cultivo de la sabiduría y la trascendencia de la confusión y la ignorancia. El segundo de estos preliminares ordinarios es precisamente el de la muerte y la impermanencia. Y recuerden que el objetivo del mismo es tratar de recordar la inminencia del morir, el cómo la única variable, que como me escuchan tantas veces decir, adastium, la única variable de la cual podemos tener certeza en la vida. ¿Y cuál es esta? El envejecimiento, la enfermedad y la muerte. ¿Sí? Y de estos tres, la muerte es la única variable que del todo sabemos certera en nuestras vidas. Claro, la misma viene siempre acompañada de un elemento de incertidumbre. Si bien la muerte es certera, nadie entre nosotros, y levante la mano el que pueda esto contradecir, tiene noción, certeza, sabiduría, entendimiento, noticia de cuándo es que esto acontezca. Y puede ser en cualquier momento, ¿sí?
Entonces nos pasamos la vida procrastinando, posponiendo lo que es importante, lo que debiese de ser en la existencia prioritario, ¿verdad? Y nos distraemos, especialmente con los intereses mundanos, que en el mejor escenario tan solo nos aportan bienestar temporal y relativo, pero que no pueden en nosotros de forma alguna detonar uno genuino y duradero. Y es en ese contexto que se tornan y se eclipsan como inconsecuentes. Así reflexionamos acerca de las tres raíces: la realidad, la inminencia, la verdad, la cercanía de la muerte, el que en efecto nadie sabe cuándo nos sorprenda, y finalmente qué es lo que nosotros podemos llevar con nosotros durante esa inminente y desconocida transición, ¿no? Si, por ejemplo, podemos llevarnos nuestras posesiones, nuestra posición social, nuestros recursos económicos, nuestro cuerpo, a nuestros seres queridos y así tantas cosas en las que nosotros depositamos un sentido de importancia y prioridad en la vida. La realidad es que nada, absolutamente nada de todas estas variables nos acompañan en la transición del morir, sin mencionar el hecho de que ninguna puede aportarnos bienestar genuino y en ocasiones se transforman en fuentes de conflicto y dolor recurrente. Entonces, ¿qué es importante? ¿Verdad? Que nos acompaña en la transición del morir: la mente, la conciencia, ese flujo de eterna continuada experiencia, las impresiones, hábitos y tendencias que hemos cultivado y reforzado en vidas previas y en la actual. Esto le da un sentido de enorme importancia al estudio y la práctica del Buda Dharma. Y más que el mero estudio intelectual y conceptual, y por favor no reduzcan al Dharma a una iniciativa de esa naturaleza porque se van a topar con una gran decepción en el mediano y largo plazo, sino precisamente el estudio y práctica del Dharma que se centra en la integración de esa sabiduría en la vida cotidiana, a través del cultivo de las tres sabidurías: escuchar, reflexionar, contemplar y meditar, y todo lo que las mismas implican en el contexto formativo del Buda Dharma. El tercero de estos elementos, de estas herramientas que nos preparan para detonar el espíritu de la emergencia, la renuncia, el hastío para el samsara, es el de el entendimiento del karma, las causas y sus consecuencias, por lo menos sus cuatro elementos y principios fundacionales: el hecho de que el karma es definitivo, expansivo, que si no se generan las causas no se producen los efectos, que si se generan los efectos es porque se produjeron las causas. Y finalmente, el hecho y realidad de que el karma, esa relación ético, moral, causal propia de los seres sensibles o de la actividad de mente, palabra y cuerpo de los mismos, no se desvanece por sí misma, a menos de que nosotros sobre de esta apliquemos las fuerzas y poderes de oposición. Y el último elemento, la reflexión en torno a las limitaciones de la existencia cíclica, de la vida condicionada, ¿sí? De la que hemos hablado pues también tantas veces, ¿sí? De la que hemos discurrido pues recurrentemente y que podemos simultáneamente sintetizar en 6 elementales observaciones. Ya he hablado de este tema, ¿no? Pero quizá vale la pena pues recapitular estas breves reflexiones en unos pocos minutos, ¿no? Entonces, uh-huh, ya estamos. Bien, recuerden cómo este cuarto de los pensamientos que orientan al despertar, de los recordatorios, ¿verdad? Se forma tomando como referente, emergiendo de una muy profunda reflexión en torno a 6 distintos aspectos que caracterizan a una vida y existencia que se transita y vive ausente de conciencia, precisamente lo que llamamos y señalamos como el samsara, la existencia condicionada. ¿Por qué? Por la matriz de la ignorancia, el apego, la aversión, lo que conocemos como
el triple veneno. Estas cualidades, evidentemente, tienen una limitante. ¿Y cuál es esta? Que no reflejan las cosas como son, a la realidad. Más bien, precisamente, caracterizan a una vida que se encuentra atada, vinculada o esclavizada a una variedad de distorsiones, de percepciones equivocadas, vinculadas a la noción que tenemos de cómo existimos, de nuestra identidad personal, como la naturaleza de los fenómenos con los que nosotros convivimos cotidianamente, y la necesidad que en consecuencia en nosotros emerge para defender y asegurar lo que consideramos como yo y como mío, ¿sí? Bien, ¿cuáles son estos argumentos y elementos de reflexión de este último de los 4 recordatorios? Recuerden que los dividimos en 6 grandes categorías. Así lo presenta la Tsongkhapa en la gran exposición de las etapas del camino al despertar y sus diferentes versiones, el Amrim intermedio y el succinto. Y también es un tema recurrente de la tradición Kadampa que animó en buena medida a las distintas escuelas que son propias o movimientos espirituales del budismo tibetano. Lo encontramos, por ejemplo, también en el ornamento de joyas de la liberación de Gampopa, que es el clásico del adiestramiento mental y las etapas del camino de la tradición Kagyupa, particularmente del Mahamudra sútrico. Lo hallamos también en instrucciones como las de mi perfecto maestro, de Patrul Rinpoche en la tradición Nyingma, y así subsecuentemente. En realidad es un tópico que representa un hilo de continuidad que unifica la totalidad de la tradición del budismo tibetano en general. Bien, ¿cuáles son estos objetos de reflexión en torno al cuarto y último de los recordatorios? El primero es la incertidumbre en torno a la vida. El segundo es el de la insatisfacción. El tercero es aquel vinculado al entendimiento de la inminencia y realidad de la muerte. El cuarto es la reflexión en torno al renacimiento. El quinto, las vicisitudes que acompañan a la vida y a la existencia. El sexto y último es la soledad, que también caracteriza a la vida en general. Hablemos brevemente de estos, precisamente como un corolario de los 4 recordatorios. Insisto, no estoy ahondando en estos porque lo he hecho con el paso de los años de una y mil maneras. Si hay, creo, una dimensión que debe a estas alturas de ser del todo clara para ustedes, es la instrucción vinculada a los 4 recordatorios, los pensamientos que orientan a la mente al despertar, porque representa elementos doctrinales que están en el corazón del budismo mahayana y así entonces del sendero sútrico y el del bodhisattva, ¿sí? De eso hemos hablado, nos hemos educado puntualmente con el paso de los años, y ahora más bien la idea es concentrarnos en los preliminares extraordinarios, los excepcionales, que son propios del sendero del diamante, el vehículo del Tantra, y el héroe de este vehículo que es el Siddha, ¿ok? Bien, volvamos entonces al último de los recordatorios, las limitaciones que son propias del samsara, de la existencia cíclica, de la vida condicionada, insisto, por la matriz de la ignorancia, el apego, la aversión. El primero de estos, la incertidumbre en torno a la vida. ¿Sí? Piensen en esto, como nosotros nadie sabemos cuándo es, y me gusta describirlo de esta manera porque me parece muy evocativo, cuándo es que la bomba del karma en nosotros explote. Y todos tenemos presente esta bomba, está activa como un reloj, está sonando tic-toc, tic-toc, pero nadie sabe exactamente para cuándo está programada y puede detonarse en cualquier momento. Tan solo la semana pasada estaba leyendo una nota periodística, me parece de Polonia, pero no estoy seguro, no recuerdo el lugar, en alguna parte de Europa, en donde encontraron en un canal, en un río muy importante, que es parte del sistema portuario, me parece, de Polonia, ¿sí? Pero no recuerdo bien, insisto, hallaron o identificaron una gran bomba ahí lanzada durante la Segunda Guerra Mundial, que estaba viva y tenían que detonar. Y era una bomba gigantesca de una categoría que los aliados pues tiraron, pocas, ¿no?
en comparación de las miles y miles y miles de bombas que soltaron en muchos territorios durante esta conflagración mundial, ¿no? Pero esta era una bomba gigantesca, como de 5 metros de largo, con una enorme cantidad de explosivos. Y bueno, nadie sabía que estaba ahí presente. Tenía, pues imagínense, la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 y estamos hoy en el año 2020. Han pasado casi 75 años y todos estos individuos estuvieron transitando por esta vía pluvial sin saber que en la misma había una bomba de tiempo que podía estallar en cualquier momento, hasta que finalmente la identificaron, la intentaron detonar de una forma suave con un método que a través del calor pretende consumir los explosivos dentro. No pudieron y finalmente la tuvieron que detonar, tuvieron que desalojar a 500,000 de personas, algo así, para poderla detonar, y hay un video en el internet de cómo explota, una enorme explosión, y me pareció tan evocativo de este principio de la incertidumbre de la muerte y cómo en todos nosotros está presente también desde tiempo inmemorial, de hecho desde el instante en que nacemos, esta bomba kármica, y nadie sabe ni tiene certeza de cuándo la misma vaya a detonar. Yo creo que el más terrible descuido, la forma más terrible de confusión e ignorancia que anima a nosotros los seres sensibles, está vinculado a esto, el que tenemos esta estúpida sensación y certeza de que tenemos tiempo y cómo planeamos nuestras vidas acorde a ello y posponemos en ellas lo que debiese de ser importante y significativo. Lo hacemos con tantas cosas, ¿no? Con nuestros recursos, por ejemplo, económicos, que ahorramos y ahorramos, y lo hacemos a veces con el sentido de que llegará el tiempo en donde podamos utilizarlos, cuando nos podemos morir mañana y te vas a quedar con todas estas cosas sin usar. O les he platicado de el papá de esta alumna que tenía, un inmigrante judío ruso, ¿verdad? Que trabajó toda su vida con la esperanza de retirarse y dedicar el resto de su vida a viajar, que era su pasión. Nunca viajó, pasó toda su vida atrás de un mostrador. Y cuando llegó el tiempo de retirarse, le dio un tremendo ataque al corazón, murió y ya no pudo viajar. Toda su vida se concentró en estar atrás de un mostrador. Les he contado de mi tío Jafar, o Jafar, que era la encarnación del primer ministro o de uno de estos personajes de Walt Disney, un tío mío libanés, ¿verdad? Que pasó también toda su vida atrás de un mostrador de zapatos en Tacubaya, en la calle de Jalisco, ¿verdad? Y cuando mi tío Jafar murió, pues nos enteramos que tenía $10 millones en el banco y se pasó toda su vida metido en una zapatería, sentado en un banquito diminuto, en una zapatería de 3x3, oliendo patas, ¿verdad? Sin ni siquiera poder gozar su vida. ¿Qué forma más terrible de desperdiciar el potencial humano? Y no se diga si entendemos cuál es el potencial de nuestra conciencia y que en ella existe la posibilidad de transformarnos en luz, de comprender la naturaleza ilusoria de la realidad en la que vivimos, que es un sueño, y despertar del mismo. Caramba, si tienes eso presente, el desperdiciar nuestras vidas en tantas pendejadas, porque no hay otra palabra para describirlas, es una pérdida de tiempo. En nuestras peleas, en la defensa del yo, ¿verdad? Vean a nuestro conocido Donald Trump. Pensaba hoy en la mañana, discutía con otro alumno, cuánta energía simplemente tiene que invertir todos los días para peinarse, porque el peinado de Donald Trump es imposible. Tiene 3 pelos, está calvo y da el gatazo de tener buen cabello. ¿Cuánto tiempo, imagino, tiene que invertir todas las mañanas, ya sea él o alguien, en peinarlo para disimular esa limitante? Y además lo tienen que maquillar todos los días con un pigmento anaranjado con el que pretende comunicar un sentido de lozanía y salud, pero que no ejerce su fin del todo exitosamente. Y, por ejemplo, en los párpados y en la parte de la unión de la piel con las orejas, etcétera,
ya no llega a la pintura y se ve la diferencia entre su tono original de piel y la pintura. ¿Cuánto tiempo tienes que dedicar para pintarte todos los días y salir y presentar esta noción de tu yo? ¿Y cuánta energía inviertes en esto pensando que no te vas a morir, carambas? Pero la bomba del karma está en nosotros viva. Tic-toc, 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 como el reloj de el cocodrilo del Capitán Garfio, de Peter Pan, ¿no? No sabemos qué predecir para el siguiente momento y no se diga lo que va a pasar el día de mañana. Y sin embargo, todos nos vamos a dormir animados por esa estúpida y falsa certeza que nos hace pensar que tenemos, y esto es escandaloso, control sobre de la vida. ¿Sí? Hace 3 días, mi suegro estaba lúcido y coherente, y hoy está en el tránsito del morir. Un monote de casi, ¿verdad?, 2 metros de alto, que en su momento parecía un roble invulnerable, y ahora las garras de la muerte, pues le sorprenden, ¿no? Y se hacen presentes, le visitan, como en ese cuento de Bagdad, ese cuento sufí, ¿se acuerdan? De este maestro que invita a la muerte y su discípulo despavorido sale corriendo tratando de evitar ese encuentro, se sube en su corcel y trata de no pernoctar 2 días en el mismo lugar con la idea de poder evitar la presencia y el encuentro con la muerte. Y al llegar a Bagdad y al entrar en un hostal, ¿con quién es que este individuo se topa? Con la muerte. ¿Y qué es lo que le dice? Te he estado esperando, teníamos desde siempre una cita este día, esta hora, en este lugar, ¿verdad? Como también esa hermosísima película de Meet Joe Black, que se basa en una novela muy linda de la década de los 50, cuando la muerte vino a cenar. Entonces, bueno, nadie sabe qué pase en el siguiente momento y no digamos el día de mañana. No podemos controlar absolutamente nada. Nada está realmente bajo nuestro control. Díganme qué está bajo nuestro control. Y esto nos crea una enorme cantidad de ansiedad que administramos a través de todo tipo de muletillas, ¿no es cierto? Esta es la primera limitante del samsara, la incertidumbre endémica a la vida. Pero también es un elemento de gran sanidad. Traten de vivir en cercanía a la misma, de pensar todos los días de que no hay certeza, de que terminen el día, de que se levanten en la mañana y pregúntense en ese contexto qué es realmente importante, qué debiese de ser para ustedes prioritario y en qué no vale la pena invertir nuestra energía. Por ejemplo, ¿cuáles son los conflictos y peleas del día de los que podríamos renunciar? Si realmente supiéramos que no vamos a llegar a la noche o no vamos a amanecer al día siguiente. ¿Cuántas cosas podríamos evitar? El segundo elemento es la insatisfacción, ¿no? Piensen en esto, aún las cosas buenas de la vida no duran, ¿sí? Nada dura. En un par de semanas, mi hija Uma cumple 9 añitos. Mi hija grande tiene 13 y es una adolescente hecha y derecha, con todas las pesadillas que eso implican para mí. ¿Sí? ¿Dónde fue el tiempo? Apenas ayer eran unas pirinolitas del todo dependientes de mí. Y véanme a mí, no estoy tan jodido, pero vean mi cabello, está ya todo lleno de canas, ¿verdad? Este año cumplo 32 años al frente de este proyecto que ha sido una expresión de, pues, tosudez de mi parte, que es Casa Tibet, ¿no? Y mañana me muero. Quizá pasado mañana me dé COVID
y sea uno de aquellos que no reaccione muy bien al mismo y esté en el hospital entubado y en el tránsito de la muerte. No hay certeza. Ahora, en mi caso, siento que le he impreso a mi vida genuino significado. Y cuando llegue ese momento me voy a ir contento y tengo herramientas para transitar la muerte de otra manera, porque al mismo tiempo sé que como tal no existe, que es una mera transición entre una forma de vida y otra. Pero ¿cuántos no tienen ese entendimiento? Veo a mi suegro, ¿no? Ya, pues inconsciente. ¿Y ahora qué? Ya no es el momento, ya no puede aprender nada, ya no le puedo realmente ayudar. No se preparó. No puedes esperar al último momento, especialmente movido por esta noción estúpida de que vas a llegar a ese momento en perfecto estado, como Sarita García, la perfecta viejita. ¿Cuántos llegan así? Son muy pocos. La mayoría llegamos muy deteriorados, ¿no? Por eso se dice, practica el Dharma hoy, porque hoy es el momento y ventana de oportunidad, ¿sí? Y examinen una y otra vez, aunque les parezca una instrucción de Dharma elemental, las limitantes de los 8 intereses mundanos, del placer hedónico, de las persecuciones ordinarias del vivir, la fama, la alabanza, el placer, las posesiones, los estímulos sensoriales. Todos son de corto plazo y nos dejan siempre hambrientos y deseando más, ¿sí? Podemos trabajar fuertemente, ¿verdad? Y ahorrar para tener una magnífica vacación y después nos llueve todo el tiempo en la misma. O podemos trabajar toda la vida para construir una gran reputación y la misma se ve ensuciada en un instante por un chisme. O en la mañanera te la destruyen. Y luego viene el tercer elemento, el de la muerte. Que no les quede duda, envejecemos todos los días, nos enfermamos y eventualmente vamos a terminar muertos, quizá en una cama de hospital con morfina, totalmente impreparados para la muerte y aterrorizados, ¿no? Babeando el colchón, como decía mi maestro Tulku Ugien, ¿no? Y desde la perspectiva de la cosmovisión multivital del Buda Dharma, por si esto no fuera suficientemente confrontativo, esto ha acontecido infinitas veces, reiteradamente, ¿no? Y sea que nosotros adoptemos esta cosmovisión multivital o tan solo una pues perspectiva que se centra en la noción de una sola vida, ¿sí? Me parece arduo, descorazonador, el construir una carrera, el establecer la identidad a la que tanta energía invertimos en nuestras vidas, tan solo para confrontarte con la realidad que en un instante todo se disuelve al morir, ¿sí? O gradualmente en una serie de crisis cercanas a la muerte. Así que es doloroso el darse cuenta de esta condición inevitable en torno al hecho de que todo con lo que hemos edificado nuestro sentido de yo, de mí, de para mí, de mío, todo es transitorio y cesa. Nada es permanente, nada dura, ¿sí? El cuarto argumento es el del renacimiento. El renacer es tan doloroso como el morir. El volver a un cuerpo es algo difícil, ¿no? Es una experiencia que nosotros detona y propicia un gran shock, ¿sí? Cuán difícil es volver a ser un bebé, un niño, toda la lucha que implica el reaprender, el volvernos a educar, siquiera para mover a nuestros cuerpos, cuántos años requiere ese proceso, qué flojera. Yo cuando ahora estas semanas, estos meses de la educación a distancia de mis hijas, de la que afortunadamente se hace en buena medida cargo mi esposa, y se ha tenido que reeducar para ello. Tiene que cursar de nuevo todas estas materias conjuntamente con mis hijas para ayudarlas. Pero la realidad es que cuando yo tengo que lidiar o me piden auxilio y ayuda, ¿qué encuentro? Que ya no entiendo nada, que todo ese conocimiento es uno que he perdido o que nunca tuve.
Pero al mismo tiempo surge dentro de mí, al ver toda esta tensión y la ansiedad que acompaña ese proceso formativo, un enorme alivio de pensar, ya terminé mi educación primaria, superé todos los problemas que le acompañaron, terminé mi secundaria, mi preparatoria, mi universidad, mis estudios de posgrado, ya no me tengo que abocar a eso. Pero lo hemos hecho vida tras vida, tras vida, tras vida. Y nos tenemos que volver a confrontar con los problemas del vivir, con los conflictos que tenemos con otros, en fin, todo lo que acompaña a la aventura de la existencia. ¡Qué hueva!, ¿no? ¿Quién quiere repetir todos esos momentos difíciles, esos años de la vida llenos de inseguridad, de miedo, de tensión, de ansiedad, ¿no? Así que el nacimiento sea uno que se presenta vida tras vidas, ¿sí? O cuando uno tiene que simplemente renovarse, si quiere, en esta existencia, en esta vida, pues es algo muy difícil, ¿no? Es una dificultad para el proceso de maduración y evolución de la existencia. El quinto elemento tiene que ver con las vicisitudes que acompañan a la existencia cíclica y entender que esta no es, ¿verdad?, un campo de rosas, un jardín de rosas, un rosal, un rosedal, que la vida está repleta de arribas y abajos. Y siempre que estás arriba crees que va a ser para siempre hasta que llegue el abajo. Y cuando estás abajo piensas que va a ser para siempre hasta que llegue la vida. El arriba es una rueda de la fortuna, una montaña rusa. ¿Sí? Pero queremos y buscamos siempre estabilidad. ¿Sí? Pero en el momento en que la logramos, accedemos a la misma, hay calma en la vida, de pronto llega un tornado, llega un tsunami, un terremoto, un huracán. En el momento en que aseguramos el trabajo que hemos deseado, perdemos a la novia o a la pareja. En el momento en que hallamos al novio o la novia, o la pareja o la esposa y el esposo, recibimos un diagnóstico de cáncer terminal. ¿Sí? La realidad es que el mar del cambio de la vida puede ser exhaustivo, especialmente si estamos mal preparados para poder navegarle, que es el caso de la mayoría de nosotros, ¿no? Y cómo todo fluye, cambia, se transforma, momento a momento. Y el último elemento es el hecho de que, si lo piensan, comúnmente no es cierto que nos sentimos reiteradamente, crónicamente solos a lo largo de la vida. Nacemos solos, en realidad estamos solos y morimos solos. La Ciudad de México es un ejemplo clásico de esto, ¿no? Esta gran orbe de 25 millones de personas, podemos estar rodeados de tantas personas y lo podemos estar en proximitud y sin embargo nos sentimos separados. Aun cuando estamos rodeados de nuestros seres queridos, ellos nunca realmente saben lo que acontece en nuestro mundo interno. ¿Cómo lo van a saber? A menos que pudieran leer la mente, ¿no? Y aún así lo pueden sentir, cada quien es su circunstancia, su yo. Así que tantos de nosotros transitamos la vida sintiéndonos alienados, sintiéndonos diferentes de los demás o no sintiéndonos del todo comprendidos. Y estas contemplaciones, los pensamientos que orientan al despertar, pues son tan importantes para detonar el espíritu de la emergencia, la renuncia, que representa la piedra angular en la aventura del desarrollo evolutivo. ¿Sí? Traten de tener estos presentes. Traten de permitir que estas reflexiones, la preciada vida humana, la muerte, la impermanencia, el karma y los defectos del samsara, sus limitaciones que hemos enumerado así
en estas 6 categorías que hoy he presentado, recordado, dilucidado, que permeen a su vida. Recapitúlenlas en todo momento, en toda condición vital. Recuérdenlas, ¿sí? La siguiente ocasión en donde ustedes se sientan pues compulsivamente impulsados a hacerse o a vincularse con la persecución de los placeres hedónicos, el comprar un nuevo teléfono celular, el tener un nuevo trabajo, una nueva relación, el desear que esto nos conduzca al bienestar genuino, a la real satisfacción, ¿sí? Y el pensar realistamente acerca de estos defectos que genera disgusto, decepción del samsara. Y se traduce en el hecho de que nosotros le damos la espalda a esa vida transitada a manera compulsiva, inercial, inconsciente, ¿verdad? Ahora, recordar esto no quiere decir que no tengas un teléfono inteligente, inclusive no quiere decir que no puedas tener hasta el último iPhone, el iPhone 12. Lo que sí significa es no más compulsión, ¿sí? Precisamente animada por una concepción equivocada de la realidad. Y esto nos conduce al primero de los preparativos extraordinarios, el del refugio, del que hablaré la semana próxima. Tengan esto presente, por favor. Traten de integrarlo a su vida cotidiana. Reflexionen sobre de ello en todo momento. Hoy puede ser el último día de mi vida. ¿Cómo lo quiero vivir? ¿Cuánta energía es la que empleo en la defensa y promoción de mi yo? ¿Qué es lo que pienso me aporta bienestar genuino? ¿Cómo entiendo y percibo la aventura de la vida? ¿Qué es realmente significativo? Todos los días, como el primer pensamiento al despertar, como el tema a examinar a mediodía y como aquel a recordar antes de ir a dormir. Les garantizo, les doy una promesa solemne que ese régimen introspectivo transformará su vida y le aportará genuino significado. Por eso quizá estos preparativos son los primeros con los que se nos introduce en el camino, porque son los más importantes y el Dharma depende de ellos. Podría discurrir acerca de este tema ininterrumpidamente por años, y lo he hecho, ¿sí? Pero espero que el tema sea uno que comprendan y ahora uno que reflexionen y sobre el que mediten. Esto es, en el que apliquen las 3 sabidurías. Esto nos conduce, insisto, a los preparativos extraordinarios que nos forman para la aventura del sendero del diamante, el de la indestructibilidad, que es lo que quiere decir diamante, vajra, dorje, en la lengua tibetana, ¿sí? El refugio, el reorientar a nuestras vidas en una dirección positiva y segura. Y lo haremos a través de examinar 16 argumentos fundamentales. La práctica de la purificación que estaremos llevando a cabo intensamente este fin de semana, acompáñenme en este retiro. Aunque no lo puedan hacer completo, lo que sea, como un gesto de solidaridad para el bienestar del mundo en el que vivimos, para contribuir a algo positivo en este. El karma, la importancia de nuestras acciones, sus consecuencias, y de generar el acopio del mérito necesario para esta aventura espiritual, el combustible que nos permite ese tránsito. Y después, el empleo de las maravillosas herramientas propias del sendero del diamante para transformar a nuestra mente y corazón. Somos muy afortunados porque hemos nacido, como así lo dicta la apreciada vida humana, en un tiempo excepcional, en el Bhadrakalpa. ¿Recuerdan qué es el Bhadrakalpa? Esa era afortunada, ¿sí?
en donde ha advenido un Buda, en donde un Buda ha enseñado, ¿sí? En donde su enseñanza sigue presente, en donde hay personas que la practican, en donde hay un apoyo a la misma y en donde la práctica todavía produce y propicia resultados, ¿no? Así que hemos experimentado este renacimiento como un ser humano funcional. Poseemos esas óptimas condiciones para ingresar y avanzar en esta aventura, la del proceso del desarrollo evolutivo. ¿Cuán raro es eso? Contamos con ese, pues tan precario equilibrio entre el sufrimiento que puede detonar en nosotros el espíritu de la emergencia y el bienestar que nos permite, pues también superar el pesimismo y la parálisis vital y emocional. Todos prerequisitos necesarios para lograr, pues naturalmente, las distintas metas del sendero. Todo está hoy en nosotros presente. Estamos dotados de un cuerpo, de bases sensoriales completas, sanas, íntegras, de nuestras 5 conciencias, de nuestros 5 sentidos materiales, de la conciencia mental, que nos permiten ejercer el razonamiento y la introspección. Hemos nacido en un país espiritualmente tolerante y respetuoso, con todas sus limitaciones. Y de no ser así, el estudio, la reflexión y la meditación del Dharma para nosotros sería inviable. ¿No? Tenemos fe y confianza en el Dharma. Eso no es fortuito, es consecuente de aspiraciones previas. ¿Cuántas vidas para que esto madurara hoy en nosotros? Nos encontramos espiritualmente inclinados hacia el Dharma. ¿Cuántos en México pueden decir eso? ¿No? ¿Cuántas comunidades de Dharma hay en Latinoamérica, en México? Y qué jodido, qué difícil es la empresa del Dharma en un país como el nuestro. ¿Sí? Entonces tenemos esa inclinación y de no ser así, pues esta meta no sería importante para nosotros y no nos involucraríamos en la práctica de las 3 sabidurías. Claramente no hemos cometido ninguna de las 5 acciones de retribución kármica inmediata, porque si no, estas condiciones no estarían presentes en nuestras vidas. Y decía, hemos nacido en un tiempo en donde un Buda ha aparecido. Esta es una condición infinitamente auspiciosa porque hay eras enteras donde los Budas no aparecen y otras donde aparecen pero no enseñan, o lugares en donde esa enseñanza no existe. Nunca llegó una era en donde un Buda ha enseñado el Dharma y todas las facetas del Dharma, inclusive el sendero del diamante, ¿sí? Hay eras enteras en donde esto no acontece, periodos enteros de oscurantismo, ¿sí? En donde las condiciones que favorecen la enseñanza no están presentes. Un tiempo en donde el Dharma todavía florece. Y esto no va a durar mucho, porque el mundo está en declive. La sociedad humana está en la fase final del colapso del gran imperio norteamericano. Y con ello viene el colapso de Roma, los bárbaros, ¿no? Todavía no es el caso. Todavía el Dharma está presente, florece, no se ha degradado en consecuencia de la ausencia de un Buda. Todavía en este mundo hay seres despiertos, maestros calificados que resguardan y preservan la instrucción, la enseñanza del Dharma, que son los embajadores del Buda y que tienen medios hábiles para engancharnos con los ganchos de su compasión al espíritu del despertar, lo cual es una empresa casi imposible. ¿Cuánta gratitud tendríamos que tener para los que logran ese objetivo? Y tenemos una comunidad espiritual, ¿sí? Una colección afín de individuos a nosotros que apoyan este esfuerzo evolutivo. No negocien eso por nada ni por nadie, ni se sientan abochornados por eso, sin importar la presión que otros ejerzan sobre de ustedes. Esa comunidad es lo más valioso que tenemos. Así que piensen en estas libertades que le aportan a nuestras vidas genuino significado. ¿Sí? No han nacido en los reinos inferiores, esquizoides, atormentados por aflicciones mentales y emocionales, ¿no?
esclavizados quizá por sus adicciones, como los espíritus hambrientos, dominados por una poderosa ansiedad o preocupados por asegurar necesidades básicas como un animalito, o no son individuos patológicamente narcisistas como Trompo el peje, ¿verdad? Como los devas o los titanes. Y hemos nacido pues con condiciones, insisto, que favorecen el desarrollo evolutivo, salud, ¿verdad? Libre de la tiranía de todo tipo de creencias neuróticas y fantasiosas. Tenemos una mente abierta a ver las cosas como son y entender la naturaleza insustancial de la realidad en la que vivimos. Carambas, si no entienden esto como auspicioso, están muertos. Y esto nos lleva a la renuncia y es el portal de ingreso al refugio. Así que no olviden esta instrucción, es el corazón del Dharma. Y lo que va a animar el primero de los preparativos extraordinarios que nos conduce a reorientar a nuestras vidas en la dirección de la triple joya. Muchas gracias. Perdonen por la reiteratividad de mi discurso. ¿Qué quieren que les diga? Así soy, repetitivo. Muchas gracias. Y terminemos, como siempre, dedicando el mérito, deseando que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado y cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales, trascender nuestras limitaciones. Que una mente altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda. No solo en nuestro propio especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Recuerden esto, por favor. Reflexionen sobre ello reiteradamente. Muchas gracias y nos veremos el jueves en nuestro videochat, el día de mañana, los que me quieran acompañar. El fin de semana en nuestro retiro de Vajrasattva, el miércoles próximo en nuestro podcast del miércoles por la mañana, o en nuestro videochat de los jueves, o en el programa con Marcia Winderschmidt, viernes y sábado de la semana próxima. Muchas gracias, les mando un gran abrazo, que tengan una buena semana, que el espíritu del Dharma en ustedes florezca y les permita iluminar lo que es importante en la vida. Muchas gracias, abrazos a todos, siempre en mi corazón. Gracias.